El Mirador, noticias nacionales e internacionales. Una recorrida por las situaciones políticas y sociales desde una mirada diferente. Conducen Reinaldo Luis y Eduardo Briganti. El Mirador, una mirada diferente. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa del Mirador, aquí por La Matraca FM, Radio y Televisión. Y bueno, en esta mirada de hoy vamos a tener una diversidad de temas a la cual vamos a estar recorriendo y, bueno, mostrándoles, hablando de distintas situaciones. Vamos a estar hablando de situaciones del gobierno, de movilizaciones, de situaciones que hoy nuestro país se ve envuelto en una, no solamente en la pandemia, sino en temas vinculados a la rendición de cuentas, vinculados al presupuesto, vinculados a distintas situaciones que hacen que, bueno, existan distintas situaciones que hagan que la población salga a la calle. Y eso es una situación que preocupa a quienes estamos, bueno, por supuesto, del lado de la gente, del lado de las situaciones que bueno, le preocupan a diario a cada una de las personas, la pérdida de salarios, de poder adquisitivo, la pérdida de trabajo. Hay tantas situaciones que son preocupantes, pero además de la pérdida de derechos, y eso es una situación que también nos preocupa y de sobremanera. Le mandamos saludos a Alba de León, que por allí está en sintonía, le agradecemos también, y a tantas y tantos amigos que nos acompañan a diario. Nuestro compañero Tato estaba un poco complicado hoy. Nosotros, bueno, también estuvimos complicados porque salimos un poquito más tarde, pero seguramente lo tendremos por aquí dentro de un rato. Vamos a ver algunas cuestiones que quería compartir con ustedes desde el principio. En Honduras se preparó el Día del Detenido Desaparecido, el Día Internacional, al igual que en nuestro país y en distintos países del mundo, porque esta situación de represión, esta situación que afecta, digamos, a la integridad, a los derechos humanos de la gente, no fue exclusividad de nuestro país, sino que en Latinoamérica se ha planteado y mucho. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en diálogo con gente de Nicaragua, de Honduras, y bueno, gracias a eso pudimos contactar con ellos distintas actividades que han desarrollado, pero fundamentalmente esa gran movilización que se desarrolló el día 30 allá también en Honduras. En Uruguay también, después vamos a ver alguna cosita de acá y demás. Pero vamos a las imágenes, tenemos unos videos que nos muestran, videos breves que nos han mandado y al cual agradecemos porque nosotros de la situación de Honduras estamos demasiado lejos. La gente, bueno, digamos la gente, el periodismo hegemónico, lamentablemente no nos hace llegar imágenes desde allá. Y bueno, nosotros o la filtran o vaya a saber qué pasa. Vamos a mostrarle algunas imágenes de las movilizaciones con respecto al Día del Detenido Desaparecido en Honduras. De nuestros mártires de la resistencia, mártires del pueblo. ¡No! Buenos días, Fernando García. Hombres nuevos que viven la existencia como Buen día a
compañeros que nos acompañan de Radio Progreso. Buen día a los compañeros de Arca, bienvenidos también al evento. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad. Bueno, así veíamos entonces, veíamos las imágenes de que se desarrollaba el Día Internacional del Derecho del Detenido Desaparecido. Yo voy a cotejar porque quizás tengamos algún problema de audio y lo que no queremos es justamente tener problemas de audio. Vamos a ver si logramos por allí, a ver si tengo el audio. No, bien. Creo que está saliendo bien y si no, que me lo digan por allí por interno, que vamos a tratar de solucionarlo. Les cuento, como siempre, que estamos saliendo en una quijotada, lo que se puede decir una quijotada, tratando de, sobrellevar las cuestiones técnicas, porque obviamente que no tenemos los operadores técnicos que deberíamos tener y por lo tanto estamos haciendo lo que podemos. Bueno, también hoy se desarrollaron algunas actividades aquí en el puerto. Vamos a cambiar un poco, nos vamos de Honduras y volvemos a nuestro país y tenemos algunas imágenes que nos llegaron a través de las redes que compartieron algunos compañeros y que vamos a estar compartiendo también con todos ustedes, con la audiencia y con la teleaudiencia, sobre una movilización que se desarrolló en el puerto de Montevideo. Mostremos un poquito algunos videos, no le voy a poner el orden, lo vamos a dejar así como están y vamos a ir directamente a ellos. Decirles que las movilizaciones se siguen dando y se van a seguir dando porque tenemos un paro de actividades el día 15 que se está preparando con distintas movilizaciones. Vamos a esta del puerto. Bueno, y esta... Mire, esta señora nos acaba de robar un pasacalle. Nos acaba de robar un pasacalle. Nos acaba de robar un pasacalle. Violenta, violenta. ¡Ey, ey, ey! Bueno, veíamos entonces las imágenes aquí de esta señora que, cree tapar con un dedo la realidad. Eso es la típica del ignorante, ¿no? Porque, a ver, convengamos de que robar un pasacalle no va a afectar en la manifestación, en ninguna situación va a afectarla. De hecho, no sucede absolutamente nada. Lo que sí sucede es que vemos que más gente se está animando a hacer este tipo de manifestaciones autoritarias, terribles. También tenemos un caso muy especial que lo íbamos a pasar hoy acá, pero lo sacamos de la lista porque teníamos demasiada información, que era que el presidente de la Junta de un departamento, de la Junta Departamental, trató de mongólica a una edil porque no entraba y le dijo mongólica así directamente, o sea, la palabra mongólica, no sé a qué refiere la palabra mongólica,
pero obviamente creemos que hay ese tipo de actitudes, como lo vimos hace muy poquito y lo charlamos, de una directora de un departamento de salud que subió un poco más a prepo a una de las empleadas porque aparentemente tenía el presentimiento o creía que estaba robando y la conducía a su casa a hacerle un allanamiento ella, como esas cosas que no se pueden entender, que a ver, eso lo puede hacer un gaucho de puertas a su casa. Un gaucho lo digo genérico, no lo digo al gaucho en sí, a lo gaucho, digo, cuando decimos a lo gaucho, decimos a lo gaucho. Como sabemos acá en el Uruguay qué quiere decir a lo gaucho, ¿no? Patear a una puerta y darle para adelante a lo Martín Fierro, ¿no? Refiriéndome a esa época y no tratando de atacar a nadie, por las dudas aclaro, porque a lo gaucho, al estilo Martín Fierro, a cuchillo y dale para adelante. Pero en pleno siglo XXI, con leyes, es imposible actuar de esa manera, y menos una persona que ostenta el título de directora. Bueno, pero cuando la recolección de firmas también existieron un montón de situaciones de insultos, ataques, empujones incluso, que daban gracia incluso a veces por el físico que tenían, se creían con el poder, no sé, muy loco, todo esto muy loco. No sé si es por un tema de pandemia o qué, pero obviamente que no, son situaciones que no se deben, no sé, yo por lo menos creo que no le hacen bien a nuestro país, y bueno, como otras situaciones de patoterismo que salen desde el gobierno también, cuando se niegan cadenas de radio y televisión, cuando se niega, se niega desde un director, de quitar a un funcionario por simplemente no compartir algunos de sus pensamientos. Así que bueno, digamos que estas cosas que se están dando son de mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y tener la lectura justa. Yo diría eso. Bueno, seguimos con las noticias y vamos con otra que no tiene que ver con movilizaciones. Ya vamos a volver, quédense tranquilos. La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi es nombrada Ciudadana Ilustre de Montevideo. Tenemos un video de la agencia EFE que anda circulando por allí, lo vamos a compartir con ustedes, donde en la explanada de la Intendencia de Montevideo, junto a la Intendenta de Montevideo y a la Directora de Cultura, allí, declaran Ciudadana Ilustre a esta escritora uruguaya, que ya van a ver cuál es su historia. En el marco del lanzamiento del Mes de la Diversidad, la escritora uruguaya Cristina Peri Rossi fue nombrada Ciudadana Ilustre de Montevideo, en un emotivo acto en que la autora, que reside en Barcelona desde hace casi 50 años, participó en forma virtual. La palabra Montevideo es una llave que abre las puertas de mi corazón. Desde que me fueron hace 50 años, la llevo adherida a mis zapatos. Quiero agradecer que esta distinción me sea otorgada en el marco de las jornadas para la diversidad, que nos hace a todos más humanos, más sensibles y más empáticos. ¡Viva la igualdad! La condecoración fue entregada por la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, al escritor Nelson Sanguinetti,
un amigo cercano de la escritora. Cristina es nuestra, o debe serlo, o debió no dejar de serlo nunca. Por eso este es un acto de justicia, y este es un primer acto de justicia del que creemos que la sociedad uruguaya tiene que formar parte. Sanguinetti recibió la medalla en su honor y recordó que la poeta ha sido reconocida como una de las pocas mujeres vinculadas al boom latinoamericano. Estoy seguro de que la distinción que hoy le otorga la Intendencia de Montevideo ayuda a sanar ese dolor. Hace casi 50 años que Peri Rossi vive en Barcelona, y sin embargo de las personas que conozco que más ama Montevideo. Peri Rossi se exilió en España en 1972 a raíz de los sucesos previos al golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar uruguaya, y no retornó a Uruguay porque le fue negada una pensión reparatoria. La escritora fue galardonada en 2020 con el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso y previamente con los premios Vargas Llosa, Rafael Alberti, Low, Don Quijote y Ciudad de Barcelona, entre otros. Bueno, así escuchábamos entonces la historia de Cristina Peri Rossi, ciudadana ilustre de Montevideo, declarada aquí en nuestra capital. Esas historias que quedan cerradas y ocultas, que muchas veces hemos visto, lo hemos visto a nivel de nuestro país, pero bueno, a nivel de el mundo, ¿no? Escritores, toda la gente vinculada a la cultura, fundamentalmente, ¿no? Bien, vamos a otro video. Algo aclaratorio que vino, que me gustó mucho y lo quise compartir con ustedes, era un video de Canal 5, donde Alejandro Pacha Sánchez es entrevistado y habla sobre la deuda de ANCAP, la deuda que digamos el gobierno de coalición insiste en que ANCAP es deficitario porque hay una intencionalidad de privatizar, como ya hemos visto en el mandato de su padre, del padre de Luis Lacalle Pou, en la cual intentó privatizar las empresas públicas, y ahora hay una intencionalidad de llevar a ANCAP al mismo camino, con su hijo al frente. Así que bueno, vamos a escuchar a Alejandro Pacha Sánchez. Me gustó, es un minuto y poco, así que les va a gustar. ANCAP con 200 millones de dólares de ganancia en los últimos 5 años que entregó el Frente Amplio. No, bueno, también le recuerdo que ANCAP hubo que capitalizarla en 700 millones de dólares. Seguro. No se fundía. No, eso es un error. A ver. Ese es un error. Mire, ANCAP tomó prestado para hacer inversiones, ¿no? Porque el país empezó a crecer desde el punto de vista del PBI, era necesario más combustible, había que tener mayores reservas, había que mejorar el tema de los combustibles y tomó prestado. Y tenía una deuda, como tiene cualquier vecino que compra una casa y tiene una deuda, ¿verdad? Y en determinado momento ANCAP tuvo la oportunidad, con quien era, con quien debía, poder cancelar esa deuda antes de tiempo, porque la deuda ANCAP era a 20 años, con 2 años de gracia, al 2% de interés. Y esa era una deuda con los venezolanos, ¿verdad? Sí, sí, con PDVSA. PDVSA le dijo, bueno, si en vez de pagarme en 20 años me pagás ahora, te hago una quita de 280 millones de dólares. ANCAP en su caja no tenía 280 millones, o sea, la plata para poder liquidar esa deuda. ¿Qué hace? Le pide al Estado Central. El Estado Central pone los recursos y lo que hace es cambiar una deuda que teníamos con PDVSA por una deuda pública, en definitiva siempre fue pública por el ANCAP, y nos ahorramos 280 millones de dólares, como bien lo dijo la señora ministra de Economía actual, Susana Arbeleche, en el Juzgado de la República, cuando fue citada, dijo, fue una cancelación de deuda exitosa porque generó ahorros para el país de 280 millones de dólares. Bueno, así entonces escuchábamos a Alejandro Pacha Sánchez con la explicación de por qué se transgiversan las cosas. Y quizás a usted, yo como siempre decimos y reiteramos, quizás seamos demasiado reiterativos a veces con esta explicación, pero ustedes a nosotros no nos crean nada,
nada, absolutamente. Pero sí pongan en tela de juicio lo que escuchan y reciben de parte de los medios hegemónicos y vayan a las fuentes, revisen y no se dejen convencer solamente por una persona, como yo y como cualquier otra persona. Traten de decidir. Esa es un derecho que tenemos quienes vivimos en democracia, pero también es una obligación, porque algunos dicen muy fácilmente, a mí la política no me interesa, no, yo de la política no vivo, y no es así. No solamente la política nos debe interesar, sino que de la política vivimos, porque cuando resolvemos a quién votar en forma responsable o irresponsable, puede ser también, porque puede ser que votemos porque, no sé, nos gusta el colorcito de la bandera, ahí lo que estamos haciendo es delegando una responsabilidad muy importante en las decisiones, y luego eso repercute en lo político, en lo social, en lo económico de nuestro bolsillo. Es así, clarísimo como eso. Bueno, quiero mandarle saludos grandes a Víctor Hugo Fraigola, que está por allá. Dice: Edu, abrazos cruceños y orientales. Bueno, el abrazo grande para nuestro amigo Víctor Hugo Fraigola, que se encuentra allá en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. Gracias por estar allí en sintonía. Y a Estela Delgado, que nos manda saludos, también darle un abrazo fraterno y grande, porque, bueno, gracias a la gente que nos saluda, que nos dice gracias por informarnos, por tenernos en cuenta, a ver, uno lo hace de vocación y porque quiere y porque le gusta, pero obviamente que existe también la necesidad de tener esa contrapartida a veces, porque si bien uno no vive de lo que es el aplauso, ni siquiera de lo que a veces se pueda decir, es importante también, es como una caricia al alma, y el espectador, el oyente, el televidente hace bien a veces cuando yo sé que a veces cuesta, ¿no? Decirle a otra persona, bueno, que está saliendo bien, o gracias, o no sé, cualquier otra cosa, como en este caso, que nos avisan que está saliendo bien. Bueno, pero listo, a nosotros nos sirve y de mucho. Bien, vamos a otro spot que nos acercaron y lo vamos a compartir con todos ustedes. Es breve, son 3 minutitos. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira, los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida, y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la ceniza que arderá mañana quemando mentiras, que arderá mañana quemando mentiras. Una historia tiene su puerta escondida
y otra historia junta, manos para abrirla, y mientras se pesan balanzas distintas, la verdad te espera, su hora de justicia. La historia no calla su voz convencida cuando la construyen, quienes la germinan, y el futuro es niño que recién respira, y los niños crecen quemando mentiras, y los niños crecen quemando mentiras. La 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 la, quemando mentiras, la historia es la vida. En el Senado y por tanto en representación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y en el caso de la filial Uruguay hablamos con Alexis Espíndola, que nos ayornó un poquito en qué está la movida. Vamos a la entrevista, es una entrevista breve, una media hora, no llega a media hora, pero que allí Alexis nos explica pero muy bien en qué perjudican estos artículos a los medios alternativos. Continuamos en el Mirador, continuamos en esta mirada hacia los medios alternativos, medios que obviamente han tenido, digamos, un transcurso bastante a los altos, porque desde su aprobación en esa ley 18.232, que bajo el gobierno de Tabaré Vázquez, ahora en estos momentos, ante una rendición de cuentas, nos encontramos algunos artículos que atentan un poco contra la integridad de esos medios alternativos. Para ello, hemos convocado a un integrante de AMAR Uruguay, Alexis Espíndola, que, en la preocupación que han tenido, se han movilizado, han estado presentes también en el Parlamento, han tenido algunas entrevistas con parlamentarios y continúan esta lucha que, afecta a estos medios alternativos, por lo tanto, y a nuestros medios alternativos a los cuales estamos. Así que por lo tanto le damos la bienvenida, las buenas tardes, Alexis, ¿cómo te va? Bien, acá andamos por el barrio, en La Teja, un día lluvioso. Sí, desde AMAR vemos con bastante preocupación estos tres artículos, más son tres artículos, del 147 al 150 de la rendición de cuentas, en el cual en esos tres artículos desmorona un montón de cosas, ¿no? Primero pone fecha límite a las radios grupos de personas, y esto involucra a casi 50 radios comunitarias, que son grupos de personas, y baja los mecanismos de transparencia, la asignación de frecuencias, como es la chasca, por ejemplo, las reduce a las viejas prácticas del doy frecuencias a dedo. Y otra de las cosas bastante importantes también es que pasa estas radios, grupo de personas, a la órbita del MEC. En esas tres acciones nosotros vemos cómo esto genera un deterioro muy grande en el mapa de medios y la democratización de las comunicaciones. Por eso entendemos que es necesario no votar en una rendición de cuentas artículos que pueden afectar las libertades, específicamente la libertad de expresión, y sí discutirlo en una forma mucho más amplia y mucho más democrática, tanto con la chasca, con las organizaciones que representamos a radios comunitarias, o con las radios comunitarias, ¿no? Tanto la red de radios, AMAR, o aquellas otras redes que existan, de una forma que garantice y que dé tiempo para reflexionar en lo que estamos haciendo. Esto parece, y surge a través de una propuesta del MEC diciendo, nosotros no podemos hacernos cargo de esto,
Y el MIEM diciendo yo me hago cargo. El MIEM es el Ministerio de Industria, ¿no? Claro. En eso hay unas radios comunitarias que se pasan como pelota, ¿no? Como pelota de ping-pong, van de un lado al otro. Y ahí la discusión es, bueno, no es la órbita natural del Ministerio de Industria estar haciendo esto. La órbita natural es el MEC. Así se estableció la ley, además por todo lo que tiene que ver con las potestades que tiene el MEC para actuar. Claro. Entonces, bueno, ahí, en vez de en la rendición de cuentas establecer un cambio, era una oportunidad para otorgarle más presupuesto a ese espacio para poder llevar a cabo su cometido, ¿no? Entonces, esta rendición de cuentas parece una reducción de cuentas. Claro. Más que eso, ¿no? Y esto se podría como bastante complejas. Claro. Esto se podría situar dentro de lo que son los grandes recortes que se han instrumentado en estos últimos tiempos y que obviamente han perjudicado también otros sectores. Sí, yo creo que sí, creo que tiene como varias aristas, ¿no? Una, pensando como en el más macro, ¿no? Una historia es que siempre le ha molestado a determinados sectores las expresiones culturales, sociales, que no son fáciles de controlar, o por lo menos que aparentemente no son fáciles de controlar. Entonces, a las pequeñas agrupaciones sindicales de alguna fábrica les quieren pedir asociaciones civiles para poder controlar determinadas cosas porque parece que ahí el mundo se cae. ¿Cómo va a haber una radio gestionada por vecinos sin una personalidad jurídica? ¿Dónde nos vamos a agarrar para controlar? Y en realidad es falaz. Las organizaciones tienen diferentes formas diversas de organizarse. Algunas querrán la estructura que da la asociación civil, que es el presidente, secretario, vocal, asamblea. Otras querrán una gestión mucho más horizontal, entonces se decide todo en plenario. Otras querrán un presidente y un administrativo. O sea, hay diferentes formas de organizarse que tiene la sociedad civil y que no se expresan únicamente en la asociación civil, que parecería ser como el santo grial del orden, ¿no? Entonces ahí tenemos a Andeu y a Rami crispándose los pelos cada vez que se habla de esto porque quieren control. Entonces, ¿quién las controla? ¿Quién controla? Como si hubiera control sobre los medios comerciales, ¿no? Claro. O cómo una radio no está saliendo, como si pila de radios comerciales que hoy están usando una frecuencia estuvieran saliendo, cuando sabemos que hay radios comerciales que no están saliendo. Tal cual. Creo que viene como, por un lado, una mano de eso, entonces viene a cubrir un reclamo de algunas corporaciones y de algunos pensares que van por ese lado y que van acotando la capacidad de la asociación de la sociedad civil a organizarse como expresa su pueblo, no sé. Para entender algo, en Montevideo es mucho más, capaz que mucho más tradicionalista la asociación civil, pero ir a un pueblo de balizas, que son 300 personas, y pedirle que junte a 30 vecinos para consolidar una asamblea con sus cosas, es pedirle a un lugar que lleve el 10% de su población. Si nosotros eso lo trasladamos a Montevideo, tenemos que hacer una asociación civil con 300.000 personas. Claro. No, perdón, con 150.000 personas. 150.000, claro. ¿No? Que es una locura. Impensado. Bueno, como es una locura para Montevideo, es una locura para Baliza. Entonces, el santo grial de la asociación civil es muy práctica para determinadas formas de organizarse y para determinados lugares. Para otros lugares no lo es. Pero bueno, viene como por ese lado. Y que ya estaba contemplado, se contempló cuando se instrumentó todo esto de la ley de radios comunitarias, ya estuvo pensado. Y ahora se piensa revertir esto. O sea, esto es volver hacia atrás sobre algo ya andado y que ya estaba pensado y hubieron muchas cabezas que estuvieron pensando en esto y que vieron esa adversidad, ¿no? Como lo que tú mencionabas de Baliza y otros tantos pueblos del interior que son infinitos,
que hay un montón de pueblos que son muy poca gente y que obviamente se le está pidiendo un imposible, ¿no? Y eso condenaría de pronto al cierre. Tal cual. Y además con varios criterios de el espíritu del legislador. A mí me causa gracia el espíritu del legislador. Tal vez mi formación atea me provoque eso. Pero cuando se habla del espíritu del legislador, se habla como el legislador entendió la ley, ¿no? Claro. Entonces, cuando se armó la ley, que fue una ley propuesta desde de la sociedad civil, Amarc fue uno de sus redactores, después impulsado a través de los legisladores del Frente Amplio, que tomaron la posta, tuvo como dos instancias: un anteproyecto que establecía lo que en su momento se denominó frecuencias experimentales, ¿no? Después vimos que, bueno, que esto, que era la dificultad que planteaba para algunos lugares la asociación civil, no solo por la forma de organizarse, sino por las poblaciones, dijimos, bueno, no son formas experimentales, son radios que existen hace años, que se organizan así y que tienen derecho a comunicarse. Y ahí surge esto de frecuencias compartidas. ¿Por qué frecuencias compartidas? Porque, bueno, se pensó en un momento que si eran grupos más pequeños podrían compartir una frecuencia y hacer uso de esa frecuencia varias cosas. Pero que habían lugares donde, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, no sé, quiero sacar La Cruz, otro pueblo del interior que tiene también 400 personas. Bien, ¿cuántos grupos de interesados puede haber en gestionar un medio de comunicación comunitario? Y seguramente uno. Entonces, decirle que tiene que compartir la frecuencia con alguien que no existe es por lo menos tonto. Entonces, está bien que esa radio gestione los 7 días de la semana, las 24 horas, o como ellos se planteen la capacidad que tengan para hacerlo. Claro. Hoy parece como que eso esa lectura no la están viendo y están poniendo ese espíritu del legislador en lugares como que no, eran las radios, el grupo de personas tienen que ser lo que se hablaba en los 90, cuando se hablaba de legislación en comunicación comunitaria en Latinoamérica, que era las 3P, ¿no? Pequeñas, pobres y pocas. Exacto. Esa era como la base en la que se legisló en Latinoamérica en los 90 y en el mundo. Entonces eran las 3P, pequeñas, pobres y pocas. Hoy volvemos a discutir lo mismo, pequeñas, pobres y pocas, ¿no? Las radios comunitarias tienen que ser pequeñas, pobres y pocas. Qué bárbaro. Claro, sí, totalmente. Y todavía seguimos con cosas como, ¿cómo va a pasar publicidad si tiene radio, si es una radio comunitaria? Sí, tenemos el derecho, la ley nos lo da, a poder pasar publicidad. Claro. Pero son cosas como que todo el rato hay que estar como explicando, como todo el rato hay que estar reviendo, más con un director de telecomunicaciones que conoce muy poco de la legislación sobre radio comunitaria, viene de otro palo, es entendible, y que ha hecho por lo menos declaraciones infelices. Muy infelices. Por lo menos. Por lo menos. Por lo menos contra radios comunitarias, contra el sector en sí. Pero además yo creo que con Alexis, yo no sé, en parte nosotros sabemos exactamente que es un palo hacia los medios alternativos, a las radios comunitarias. Pero también hemos visto ese mismo estilo casi de prepotencia, si se quiere, con algunos periodistas, incluso lo hemos tratado en este segmento, en este programa, incluso hemos tenido al presidente de APU, a Fabián Cardoso, algunos periodistas afectados, que tuvieron también algunas dificultades en cuanto a una actitud por parte del gobierno de tener amordazado. Y ahora tuvimos un caso muy especial, que ya lo vamos a tratar también en este programa, que es el de quitar una publicidad en un partido de fútbol por no compartir, digamos, la idea de que, bueno, se estaba defendiendo a un ente del Estado. Entonces, ese tipo de actitudes creo que son, más bien, yo lo considero y lo pongo, y esto corre por mi cuenta, desde el mundo patoteril,
¿no? Más específico, hablándolo mal y pronto, ¿no? Que de pronto de una actitud inteligente y de gobernar para todos, ¿no? Sí, yo he visto en este último tiempo la actitud del gobierno, me hace acordar, por lo menos en muchas cosas me hace acordar mucho a los marcianos de Mars Attack. Sí. No, los marcianos de Mars Attacks, para los que están escuchando y no la vieron, es una película, no me acuerdo de qué año, en donde aparecen extraterrestres a invadir la Tierra. Es una película cómica, ¿no? Unos macacos verdes chiquitos con cabeza grandota. Y ellos venían en sus naves espaciales y había un parlante de las naves espaciales que decía venimos en paz, y disparaba a todo lo que se movía. Entonces, a mí me parece como esa actitud que es decirme desde el republicanismo, o sea, acusándome de poco republicano, pero al mismo tiempo mandándome a callar. Claro. Es decir, usted es poco republicano, cállese la boca, ¿no? O cosas así ¿no? Que se ve en pila de lugares, se ve en el discurso de la laicidad, por ejemplo, ¿no? Claro. En decir, bueno, no es de republicano que un profesor se manifieste. ¿Desde cuándo, no? O sea, ¿cuándo empezamos a entender el republicanismo, la democracia, como un espacio para selectos o para pocos? Claro. Y creo que es una forma que estamos viendo de entender la democracia que está muy sesgada y muy contaminada de lo que han venido siendo las derechas en Latinoamérica. Claro. Con un discurso muy de ruptura, muy de ataque, muy de discriminación y de aplastar los movimientos populares, sea de donde vengan, entendiendo el movimiento popular como un enemigo de izquierda. ¿No? O sea, estoy seguro que para sectores de este gobierno y para sectores del empresariado, las radios comunitarias son el brazo político del Partido Comunista, ni siquiera el uruguayo, ya estamos hablando de que somos parte de una embajada de Cuba. Claro, hacerles entender que somos expresiones populares de nuestros barrios, y como nuestros barrios tenemos expresiones populares diversas, sí. Hacerle entender eso, y te van a decir, sos de izquierda. Claro, sí, totalmente. No. Lo que hay que hacer es esto, ir por este lado. No hable, claro. No diga, no haga. Tal cual. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Usted no opine, no puede opinar. Claro. Un periodista no puede opinar. ¿No? Si opina, no está haciendo buen periodismo. Bueno, si pregunta, hay como un problema grande que está teniendo, creo que por la alianza que ha tenido en varios sectores del Partido Nacional y porque ha venido siendo un modus operandi de la derecha en Latinoamérica, que es la de empezar a generar discursos mucho más sesgados hacia la extrema derecha, incluso sin darse cuenta. Claro. ¿No? Esa historia, nos estamos yendo un poco en las ramas, ¿no? Pero a mí me preocupa que la ministra de Economía, que justo porque estamos hablando de una rendición de cuentas, ¿no? Haya ido a hablar con el gobierno brasilero hace unos días. Y me preocupa si el presidente acaba de decir que lo van a sacar muerto de ahí. O sea, son cosas que a mí me preocupan. Claro. Que tiene como este gobierno que, en función de esto que vos decías, ¿no? De esta historia de por dónde viene. No somos tan importantes, creo que... Sí. Pero vamos al punto, digo, a ver. Sí, volvemos. Volvemos al punto. Perdón. AMAR, Uruguay, que representa, AMAR, recordemos que es una asociación a nivel internacional, pero sí, además tenemos la filial acá en Uruguay y, ha hecho determinadas gestiones ante legisladores en el Parlamento, allá cuando estuvo esta rendición en diputados. En diputados se aprobó tal cual estaba, o sea, estos artículos siguen estando allí, siguen siendo nocivos, y de esa forma pasó a Senado, en la cual en Senado hoy está estudio, está a punto de ser votada, y que obviamente se corre
el mismo riesgo que se corría en el Parlamento allá abajo en diputados. O sea, que votado esta rendición de cuentas, las radios comunitarias hoy, debe decirse, y Amar lo anuncia y lo denuncia, es que estaríamos coartando el derecho de expresión acá en Uruguay. No sé. Sí, claro. Es la definición que yo le encuentro. Es que es tal cual. Creo que tienen hasta el 15 para votar. O sea, esto se está votando, nos va a recibir, logramos. Hoy nos enteramos de que nos recibe el viernes la Comisión de Senado para discutir este tema. Ojalá que podamos hacer entender a los legisladores de que no es por este lado y que entendemos que el MEC tenga problemas para gestionar y nos ponemos a disposición, la red también sé que lo hace, para poder generar caminos de acuerdos. Esperemos que nos escuchen. De no escucharnos, el panorama es las radios, grupos de personas, en 2 años tienen que cerrar. Eso es lo concreto que dice el proyecto de ley. Claro. Y cabe la posibilidad que si esas radios abren una asociación civil, el gobierno les otorgue la posibilidad a pasar a frecuencias de uso exclusivo. Digo el cabe la posibilidad porque está escrito así. Exacto. Tal cual. Y después no está ni el mecanismo por el cual se va a hacer, no hay ninguna garantía para que las radios, grupos de personas que hoy están emitiendo puedan seguir emitiendo dentro de 2 años. Y eso a nosotros nos preocupa porque estamos hablando del cierre de 47 radios comunitarias, ¿no? Es un porcentaje enorme y muchas que son las únicas en su pueblo, ¿no? O sea, muchas que son las únicas en su pueblo. Entonces, y tampoco se establece en ese lugar un nuevo llamado. Sí. Entonces se cercena a un porcentaje enorme de radios comunitarias desde el vamos, y no hay, más allá de una promesa que el Poder Ejecutivo podrá, de hecho así lo expresa el artículo, podrá otorgar a aquellas radios. No hay ninguna garantía para esas radios, para ese proceso. Bueno, ese podrá, ¿qué está atado? Al proyecto comunicacional, ¿cuándo se presenta? ¿Cómo se presenta? ¿Quién lo va a establecer? Sí. Nos dirán que son cosas que se pueden discutir en los reglamentos. Bueno, ese es otro tema. Además, saca la chasca del medio, que es un organismo consultor para políticas de comunicación, y no pone nada, no pone otra cosa ahí. Entonces, claro, los espacios de contralor de la sociedad para los medios, para algo tan importante como el espectro radioeléctrico, no existen. Entonces volvemos al ADEO, volvemos al amiguismo, y eso nos preocupa mucho, porque las radios comunitarias no somos el amigo. Claro, no digo que somos el enemigo, pero sin duda no somos el amigo, ¿no? Entonces, sí. Es como muy complejo el panorama que se nos viene. Vamos a hacer todo lo posible desde las organizaciones y de las radios para generar que esta iniciativa no se apruebe, y de aprobarse que su impacto sea lo menos posible, claro, para las radios. Totalmente. Bueno, Alexis, duro camino creo que para los medios alternativos, pero yo creo que lo que subrayaría y que preocupa más y debería preocupar más a la población es que es un duro golpe a la libertad de expresión, a la democracia, porque, a ver, las radios comunitarias son un elemento más que garantizan la democracia. Un elemento más. No son el elemento básico, pero sí que son un elemento más, y que obviamente al coartar esto realmente pone en peligro cierta cristalinidad en esta democracia. Así que esperemos que estos legisladores que tienen la responsabilidad en estos días de votar
lo hagan a conciencia y puedan recibir de pronto de parte de la delegación de AMARC, que va a estar presente allí, puedan recibir esa luz para llegar a buen puerto. Así que le deseamos desde acá a ustedes, que son los que van a tener el trabajo duro allí, de hacer llegar esa inquietud, bueno, que tengan la suficiente convicción para poder hacer revertir esta situación allí en el Parlamento. Esperemos. Vamos a ver, las mayorías están ahí, la rendición es algo que además viene con órdenes de medio de votarse ya, claro. Pero esperemos encontrar algún margen, y creo que es sensato nuestra propuesta, y que no decimos que esto no se haga, sino decimos que se discuta, y que hay diferentes formas de generar políticas de comunicación, y la más sana, la más democrática es con todos los actores involucrados. Claro. Sí, porque aparte, convengamos también que si hubiera una buena intención, se sacan estos artículos, se vota la rendición sin ningún tipo de problemas, y estos 3 artículos se discuten después en forma posterior en un acuerdo que pueda llegar a involucrar a todas las partes, como dice AMARC, ¿no? O sea que obviamente que no es tan difícil lo que se está planteando, si hubiera buena intención, convengamos. Y que tenemos que empezar y como terminando, perdón por Eduardo, te va a ser complicado editar esto, y que se pueda terminar de una vez por todas de usar la rendición de cuentas para meter cosas que no entraron antes. Y esto lo hizo, creo que todos los gobiernos, desde el comienzo de la democracia, después de la dictadura, hasta ahora, lo han hecho todos. Cuando la rendición de cuentas es eso, específicamente rendir cuentas de lo gastado y proyecciones hacia adelante, y dejar de meter artículos en las rendiciones de cuenta que entran como de costado, forzado, o sea, que tienen que ver 3 artículos de comunicación que no están atados a presupuesto, que no tienen ni un mango asignado en esta rendición de cuentas, nada. Entonces, una forma democrática sería que las cosas, los proyectos de ley, las iniciativas, las intenciones del gobierno de querer cambiar algo con toda propiedad, porque la gente los votó para eso, se discutan en los lugares donde se tienen que discutir, y no colados en una ley ómnibus de 800 artículos, 3 artículos ahí que pueden cerrar 50 radios. Exacto. Es como, sería una buena señal dejar de usar ese instrumento para cosas que pueden afectar mucho a sectores ya bastante cascoteados, además, de la comunicación. Totalmente. ¿No? Porque esto, como para terminar, y es: las radios comunitarias no recibimos plata del Estado, las radios comunitarias no recibimos publicidad oficial, las radios comunitarias no trabajan con personal rentado en su gran mayoría, y yo diría en su 99,99%. Totalmente. Los integrantes de las radios comunitarias sacan de su bolsillo para pagar luz, agua, teléfono, pagarse el boleto para ir a hacer una nota. Las radios, y no es decir, uy, qué pobre que somos, sino es entender que no somos los privilegiados en este espacio, ¿no? Yo me río cuando algunos se sacan las vestiduras por una radio que recibió una publicidad de ANCAP de no sé qué, y es irrisorio cuando hablamos de un gasto del Estado de 98 millones de dólares que va hacia los sectores privados, y que a las radios comunitarias no les toca ni un peso. Tal cual. Exactamente. Bueno, Alexis Espíndola, integrante de AMARC Uruguay, agradecido por el tiempo que nos destinaste, y bueno, realmente esperemos que todo esto vaya por buen camino. Un abrazo grande. Dale, gracias, Eduardo. Así pasaba entonces Alexis Espíndola, integrante de AMARC Uruguay, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Y bueno, entonces de esta manera nos ayornamos un poco de qué estábamos hablando con respecto a estos artículos que refieren a la rendición de cuentas, y que en definitiva, bueno, estarían coartando los
derechos de expresión, la libertad de expresión en nuestro país. Y como decíamos, no debemos acostumbrarnos a estas cosas, porque si no, menudo trabajo después representaría volver a la credibilidad de un país como la que hemos tenido como tradición. Y hay determinadas conductas que se vienen manifestando y a la cual no debemos acostumbrarnos, y eso es fundamental. ¿Ok? Bien, vamos